al tema conocido como empresa, ¿ya? Sí. Vamos a ver sus orígenes, sus características, la clasificación, su concepto. Bueno, en realidad, todo lo que pide el prospecto, ¿no? Y ahí está el blog que les he recomendado. Bien, en primer lugar, la empresa es toda una organización que hoy día ha llegado pues a límites extraordinarios, ¿no? Conocida como las transnacionales, que son empresas gigantescas que rompen barreras de su país y se encuentran en todo el mundo, ¿no? Tienen sedes en todos los continentes. Lo que sí no pueden dejar de hacer es pertenecer a un lugar. Tienen una sede central. ¿Ya? Ahí están concentrados pues sus equipos, sus administradores principales, el dueño o los dueños, ¿no? Ahí están concentrados los que dirigen principalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de esta empresa que ves en pantalla está en Estados Unidos, ¿no? Y es la empresa más grande del mundo en temas de programas, en temas de venta de software en todo el mundo, ¿no? Es así que se constituye en una de las más grandes empresas conocidas como transnacionales. Sí, estas empresas han dominado el mundo, ¿no? Están dominando el mundo, están en todo el planeta y se mueven pues a través de la bolsa de valores, ¿no? Adquiriendo empresas pequeñas que ven que destacan, se las compran inmediatamente y van creciendo así exponencialmente, ¿ya? Así es. Entonces vamos a entrar hoy día al tema de la empresa, ¿no? Que en el sistema capitalista es la célula, ¿no? La base es la organización principal del sistema. Es la que le permite funcionamiento, ¿no? Es la esencia del sistema capitalista, las empresas. En las empresas hay toda una organización profesional, ¿ya? Por si acaso no es algo improvisado, no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que son profesionales, gente especializada, que se dedica a organizar todos los factores productivos, ¿no? Como ves ahí en pantalla, podemos observar, muchachos, a la fuerza de trabajo, ¿no? La fuerza laboral organizada, ¿no? A través pues, de ciertos criterios científicos, ¿no? Y al lado de ellos, un elemento fundamental en la producción que es el capital, que puede especificarse como, mira, como máquinas, herramientas, instalaciones, insumos, ¿no? Equipos. A ver, también estamos hablando pues de la electricidad, de todo lo que corresponda a lo que es útil en la empresa, ¿no? O sea, lo que se va a organizar. Entonces tenemos ahí los tres elementos fundamentales. Uno, el trabajo, ¿no? La naturaleza, que son los hilos, son los insumos, las telas, etcétera. Y tres, el capital, que viene a ser todo el conjunto de elementos que participan en la producción, pero siempre en relación al hombre, ¿no? Porque el hombre no puede ser olvidado, no puede ser minimizado, es prácticamente el eje central de la producción. Si el hombre está ausente, la producción se paraliza, como lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país, ¿no? Trayendo una recesión, o sea, una disminución de la producción de un 40%. Mire, es terrible. La economía peruana está en una situación muy delicada. Ha retrocedido el PBI 40%. Se ha paralizado la producción nacional por el problema de las medidas del gobierno, ¿no? Y la pandemia que se está viviendo en este momento. Entonces, el tema central es la empresa. Vamos a empezar a explicar ya de manera detallada. Ya todos sabemos que tenemos un intervalo, un tiempo para poder marcar las preguntas, poder repasar algunas cosas, hacer más preguntas, ¿no?
¿Ya? Entonces ahí ya ustedes marcan las respuestas y en el siguiente bloque ya vamos a ir a las fijas ya. ¿Ya? Mire, en primer lugar, la empresa es la unidad de producción fundamental. Ahí un equipo especializado de personas, ya sean administradores, economistas, ingenieros de, ingenieros de producción, ¿ya? Ingenieros industriales, etcétera, se encargan de organizar todo lo que corresponda a la producción. Pero van a reunir ahí a los tres factores productivos que hemos dicho: naturaleza, trabajo y capital. ¿Con qué objetivo? La generación de los bienes y servicios, ¿no? Sí. Y uno de los representantes en el mundo de estas transnacionales es Bill Gates, que ves en pantalla. Hoy día en el ojo de la tormenta, porque está muy ligado a esto de las enfermedades, está muy ligado a esto de las vacunas, haciendo un negocio internacionalmente con todos estos temas tan delicados y tan importantes, ¿no? Ahora, en esta sociedad capitalista, la empresa es el eje, es el centro, es el motor principal de este tipo de producción que es mercantil. Cuando dicen mercantil, se refiere a que se produce no para el consumo, no para el uso de la satisfacción de necesidades, porque mucha gente compra para almacenar, para especular, para guardar, ¿no? Una vez que escasea, ahí empiezan a vender nuevamente. Por ejemplo, esto de las bebidas, ¿no? Las aguas minerales. Ni bien empezó la pandemia, la gente, ¿tú crees que se compraba todo para tomárselo todo? La gente empezaba a comprar, pero para guardar. Empezaban a almacenar cientos de depósitos de botellas, ¿no? Ahí en su casa. Cuando uno iba al mercado no encontraba nada y los precios se dispararon. Igual el papel higiénico, el papel toalla. O sea, se dio pues un acaparamiento de cierto sector pudiente de la economía nacional que sacó toda su economía y empezó a comprar así desesperadamente, ¿no? Y eso causó pues un desabastecimiento en el mercado, inmediatamente se incrementaron los precios. Como vemos, mucha gente compra no para consumir, sino para especular, para guardar, para mover el precio, ¿no? Y ahí son beneficiados por las empresas. Porque es difícil que en el Perú se vea beneficio para el consumidor, porque nunca, miren, la historia de los precios en el Perú es casi improbable que los precios alguna vez hayan bajado. Suben todos los días los precios. Mira, en otras partes del mundo, cuando ya se calma la crisis, los precios empiezan a nivelarse, empiezan a bajar, acá no, acá se quedan casi siempre en su promedio, ¿no? El objetivo principal de la empresa es generar beneficio o ganancias para su dueño. Ahora, ¿quién es el empresario? Es una persona que tiene ciertas cualidades. Esas cualidades se conocen como capacidad empresarial, ¿ya? Por ejemplo, tiene la capacidad de descubrir dónde invertir. Mayormente lo hace en base a un estudio, ¿no? No lo hace así de manera apresurada o así al azar, ni basado en su criterio personal, sino que hay un grupo de asesores que le proporcionan los datos adecuados para tomar medidas adecuadas. Eso pasa con las empresas medianas, las empresas grandes, ¿no? Las empresas pequeñas generalmente son para sobrevivir, ¿no? Y se produce ahí la inversión básica, elemental. ¿Ya? Son las micro y pequeñas empresas, cuya suerte, cuya situación es la de quebrar masivamente en la producción, ¿no? Se calcula que en época normal, sin pandemia, sin cuarentena, quebraban de estas micro y pequeñas empresas algo de 80.000 al año, según el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, con esta pandemia, con esta cuarentena, aislamiento social,
esa cifra se ha disparado. Miles y miles y miles de empresas micro y pequeñas han quebrado sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda. De tal manera que el empresariado peruano tiene esa característica, ¿no? Se asesora bien y empieza a invertir en algo conveniente. Ahora, la capacidad de convencer tiene los argumentos para buscar financiamiento, ¿no? Ese financiamiento lo encuentra en los bancos, sobre todo. Entonces, vamos a poner las cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? Uno, sabe dónde invertir. ¿Sí? ¿Dónde invertir acá? ¿Ves? Estas son las inversiones. ¿Ya? Tiene la capacidad de convencer a los inversionistas y concentrar sus ingresos, concentrar la plata, el dinero, y lo va a direccionar hacia determinadas inversiones que estamos analizando. ¿Ya? Sí, el de que está en pantalla sí lo conoces, ¿no? A este individuo. Este es Carlos Rodríguez Pastor, uno de los hombres más polémicos de los últimos meses, debido a que dentro de su conglomerado de empresas, también es dueño de parte de un conjunto de boticas y farmacias, que en esta pandemia no han tenido el mayor escrúpulo ni la mayor misericordia con la gente y han disparado los precios 600%. 600% los precios de las medicinas que están atenuando los efectos de este coronavirus, ¿no? De este COVID-19. Entonces, ahí está y el Estado, bien gracias. O sea, el Estado no es el problema. Como acá se basa en una constitución de libre mercado, ¿no? Ahí está en la constitución. Si agarras tu constitución, ¿sí? Ahí puedes encontrar, mira, acá está mi constitución. Si agarras esto, acá está clarísimo, ¿no? Clarísimo está acá. La economía que el Perú desarrolla es una economía de libre mercado, donde los precios se establecen por la oferta y la demanda. Por lo tanto, el Estado tiene poca capacidad de intervenir en esa relación, ¿no? De comprador y vendedor que están fijando los precios. Y ahí se permite, pues, una cantidad de abusos que no te imaginas. Porque si la gente no puede pagar los precios, no puede pagar el dinero, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los pacientes no van a tener acceso a la medicina y van a empezar a morir, como es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces este empresario es catalogado por muchos periodistas como un personaje sin escrúpulos, sin valores ni principios, donde a él le prima fundamentalmente pues las ganancias, ¿no? Le interesa sobre todo acrecentar mucha riqueza. Ahorita vamos a seguir viéndolo porque está en varios ejemplos de la clase. Un segundito, por favor. Ya, gracias. Como les decía, el empresario tiene esta otra cualidad, tener acceso a los factores productivos, ¿ya? Es decir, apropiarse, ser dueño. Por ejemplo, en la foto que ves acá en la pantalla, ser dueño primero de una hacienda, ¿ya? Tener movilidad para transportar, comprar o adquirir pues los animales que van a trabajar, ¿no? Tener un personal que se encargue de extraer en este caso la leche, procesarla, ¿ya? Tener, por ejemplo, un taller donde se producen los derivados de la crianza de estos animales y obtener una serie de productos para ser comercializados. Ahí está.
¿sabes? Ahora, esto no es una casualidad, ni es una cuestión de azar, ni un milagro, ¿no? Esto es una herencia, ¿ya? Esto es una cuestión de herencia familiar. Los niños que nacen en estas familias heredan a la hora de la muerte de sus padres, heredan todas las características que vemos ahí, todos los elementos, ¿ya? Por eso es un aspecto principal para convertirse en empresario, contar con todo esto, ¿ya? Ahora, en el caso de nosotros, los estudiantes, ¿no? La parte del pueblo trabajador, a nosotros nos corresponde pues estudiar, ¿no? Especializarnos y entrar, no como dueños, pero sí como administradores, como gente que va a velar por esta cuestión del proceso productivo, ¿no? Así es, ingenieros industriales, economistas, administradores, contadores, etcétera, van a entrar a trabajar aquí, en esta hacienda, en esta fábrica de alimentos, ¿no? Ah, y otra cualidad es que los combina científicamente, eficientemente, ¿ya? O sea, organiza la producción, ¿no? Coloca al factor trabajo en lugares específicos, ¿no? Coloca las máquinas, herramientas de manera eficiente, usa las materias primas sin desperdiciar, sin gastar demasiado, ¿no? Siempre lo justo y preciso, y obtiene estas mercancías pues con todas estas características, ¿ya? Y ahí se ejecuta su proyecto de inversión. También va a seleccionar a los factores productivos principales, ¿no? ¿Sí? Y de transferir responsabilidad al administrador de decisiones. O sea, el empresario no se va a encargar de todo el proceso productivo. El empresario va a seleccionar a un equipo de profesionales altamente especializados para que se encarguen de administrar la empresa. Por ejemplo, gerentes, administradores, jefe de personal, jefe de limpieza, jefe de mantenimiento, jefe de, jefe de reparación de equipos, jefe de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, tiene todo un personal que va a laborar en la empresa, pero generalmente este personal ha sido muy bien seleccionado, ¿no? Ha habido un concurso. Aquí sí se preocupan mucho por la experiencia. En la empresa privada, sobre todo, no es como en la empresa pública, ¿no? Donde prima la cuestión, pues, de la argolla, ¿no? El compadrazgo, el tarjetazo, sino que en la empresa privada, uy, ahí son meticulosos en la selección del personal. Hay 3, 4 exámenes. Por ejemplo, la entrevista personal. Ahí se da las preguntas de todo tipo y cómo respondes. Luego viene la entrevista del psicólogo, ¿ya? Luego viene la presentación de documentos, ¿sí? Y luego ahí te piden tus certificados de penales, judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, y no contento con eso, te hacen una prueba en la empresa, o sea, son 4 o 5 pruebas que te hacen. Te meten a la empresa, te colocan frente al equipo a ver qué haces, ¿no? Si no sabes, generalmente te pagan poco o no te contratan. Pero si sabes manejar la pala, la máquina, las herramientas, ¿no? Y empiezas a producir, inmediatamente te contratan. Sí, es muy meticuloso la selección de personal, ¿no? Para lo cual contratan a especialistas de las universidades para seleccionar a estas personas, ¿no? Que van a trabajar. Como te decía hace un momento, la mayor cantidad, ¿no? Es uno de los principales accionistas de Interbank. También Oesle, Plaza Bea, Bembos y la cadena de boticas más grande del Perú, que es una especie de monopolio de las farmacias. Así es. Entonces, no olvidarse que esto va sucediendo de esta manera, ¿ya? Entonces, este es la cabeza.
la cabeza, el cerebro de todas las operaciones, porque las empresas no se mueven por solo solitas, ¿no? Las empresas toman decisiones en base a la jefatura, en base al dueño, ¿ya? Entonces no vayas a pensar pues, que su empresa se mueve al azar, que están ellos experimentando, conociendo, sino que van a evaluar las decisiones y van a tomar las que más le convenga en la obtención de ganancias. Por esa razón han permitido pues de que durante 2, 3 meses las farmacias de su propiedad disparen los precios sin contemplación del pueblo peruano que ni siquiera trabajaba, ni siquiera tenía ingresos, estaba sobreviviendo y encima con enfermedades, ¿no? Y le mandaba precios 6, 7, 8 veces más caros de lo normal. Y ya te imaginas la fortuna que ha construido, porque mucha gente no se ha dejado morir, ha tenido que empeñar, vender sus cosas, conseguir dinero, endeudarse, etcétera, para conseguir la medicina y salvar a sus parientes, ¿no? Pero gran parte de la población peruana no ha podido hacer eso. Por eso hoy día se contabiliza, según estadísticas eh, de agencias de investigación privada, se contabiliza algo de 27 a 28 mil muertos en el Perú, producto de estas decisiones empresariales y que el Estado pues no ha hecho prácticamente nada, ¿no? Se ha contentado con conseguir 100, 200 camitas, ¿no? 200 UCIs, y ahí está el problema, ¿no? Algunos plantean hasta una denuncia constitucional, una denuncia para los que han tomado estas medidas y han dejado morir de tanta gente, porque la gente no se muere solo porque sale y se contagia, etcétera. ¿No? La gente sale no por un hobby, mayormente, sino salen a trabajar, no hay financiamiento, ¿no? La gran mayoría de trabajadores sale porque ya no les alcanza la plata, tienen que conseguir más dinero para solventar los gastos familiares, ¿no? Sí. También cuenta con un grupo pues, de empleados, los empleados que van a laborar en la empresa, ¿ya? Estos empleados a veces suelen estar divididos cada uno por su cuenta, pero si el asunto es así numeroso, vamos a encontrar pues, que empiezan a organizarse. Y aparece el sindicato, ¿no? de trabajadores. Sí, forman su junta directiva, ¿no? Dan cargos a la gente más comprometida, inmediatamente empieza la lucha por sus derechos laborales. Y ahí van a chocar con el dueño. Mucha gente tiene temor a esto, mucha gente le han, formado para tener un excesivo, ¿no? respeto al empresario. Muchos hasta tiemblan cuando ven al empresario, ¿no? Pero otros que son ya mejor formados van a tratar de igual a igual al empresario, más aún le van a encarar sus problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que los trabajadores reclaman solucionar es un salario adecuado, ¿ya? Sí, una jornada laboral de 8 a 6 horas, máximo. Ese es un reclamo. También el seguro social, ahora que en esta enfermedad, el seguro, bueno, supuestamente debe ayudarnos en algo, ¿no? También las vacaciones. Pero hoy día esto ya ha quedado en un segundo plano porque casi 2 a 3 millones de peruanos han sido despedidos. Las empresas se han basado en las leyes que ha dado el Estado y los han despedido así en masa. Y si un padre de familia queda sin trabajo, ¿qué va a pasar? Tiene que arreglárselas para conseguir dinero, no va a esperar hasta que lo vuelvan a contratar, ¿no? Entonces crece la informalidad en el Perú, se dispara la informalidad, ¿no? El desempleo es el principal causante del que surja un mercado informal, más conocido como ambulantes. Ambulantes se incrementan exponencialmente, ¿ya? ¿Debido a qué? A los despidos masivos que se han producido en estos últimos meses. Sí, justo en estos días conversaba con unos abogados
y la empresa donde ellos trabajaban les han dicho, si no funciona la empresa, no hay dinero, por lo tanto no hay paga. Y hasta aquí nomás quedamos, señora abogada, señor abogado. Y han sido despedidos. Y supuestamente, el 1 de julio, o sea, hoy día creo, ¿no? Van a suspender la cuarentena, perdón, el aislamiento social, y algunas empresas seguramente van a reiniciar sus actividades, ¿no? Esa es la esperanza de mucha gente que vuelva a ser contratada en estos centros laborales. Ahora, la empresa, como dijimos al inicio, está al centro de toda la producción, ¿no? Sí, es el que dirige, es el que organiza acá. La empresa es el centro de la producción, es el que reúne y combina a los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? La materia prima, los insumos, que es la naturaleza, ¿no? Luego también combina la mano de obra capacitada, muy bien preparada, con el capital, ¿no? Entonces ahí están los tres factores productivos. Estos ingresan. ¿A dónde ingresan, profesor? A la empresa, ¿no? Acá ingresa. Y aquí dentro se combinan de manera profesional. Gente especializada realiza estas medidas. Resultado de esta combinación, esta reunión de factores productivos, vamos a obtener acá los bienes y servicios. Acá están los bienes y servicios, por ejemplo, automóviles, computadoras, televisores, edificios, etcétera, 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 ¿ya? Y los servicios de todo tipo, por ejemplo, servicios educativos, servicios de limpieza, servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, así estaríamos viendo estos resultados, ¿no? Entonces, todo esto se llama proceso productivo, ¿no? Y al centro de todo esto están las empresas, muchachos. Ahora, ¿qué características tienen las empresas? Vamos a analizar estas características. En primer lugar, tiene un fin económico. Profe, y si dice fin económico, ¿a qué se refiere? Sí, cuando dice fin económico, muchachos, se refiere a generar riqueza. ¿A través de qué? A través de la producción de bienes y bienes y servicios. Ni bien se generan estos, mira, estos productos, por ejemplo, estos aceites, y hay una riqueza invertida ahí. Si se producen todos estos condimentos, ahí hay riqueza concentrada, ¿no? Estas golosinas, estos otros productos, etcétera, etcétera, vamos a tener, pues, el ejemplo que he puesto es el licor, ¿no? Entonces aquí están toda la riqueza concentrada en lo que es, pues, la producción, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Ya, que van a ser utilizados por el hombre para satisfacer supuestamente las necesidades, ¿ya? Sí, ¿ya? Y van a generar la riqueza material de un país a través de la producción. Este es el objetivo, ¿ya? La producción. Este es el eje, el centro de todo, ¿ya? Ahora, el fin mercantil es la segunda característica de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que una vez que has generado, ya tienes tu producción generada, esta producción está destinada al intercambio. O sea, no se produce para la satisfacción de necesidades, sino se produce ¿para qué? Para Lucrar. exacto, ¿no? Para conseguir ganancias, para el mercado, ¿no? Para venderlo. Y si la gente puede comprar, muy bien por ello. Pero los que no pueden comprar, simplemente será insatisfechas sus necesidades. Y por lo tanto, habrá pues ese problema que estamos analizando, ¿no? Entonces, así estamos viendo uno de los fines principales que tiene la empresa en la actualidad, ¿ya? El otro fin es el fin lucrativo. ¿A qué se refiere? Busca las ganancias desesperadamente. Prácticamente es el fin principal de todo esto, ¿ya? Entonces aquí el empresario organiza todas las actividades justamente para lograr eso, ¿no? Para lograr el beneficio personal.
y de esta manera poder incrementar su dinero invertido, ¿no? ¿Se trata de qué? Sí, el objetivo del empresario, formar una empresa, es maximizar sus ganancias o beneficios. Sí, un momentito, por favor. Muchachos, sí, les decía que el objetivo es las ganancias, ¿no? O sea, ahora, para lograr estas ganancias, él sabe cómo hacerlo, ¿no? Y lo principal que deben hacer en todos lados es minimizar los costos de producción, lo cual significa afectar los costos en naturaleza, trabajo y capital, ¿no? Por ejemplo, si es naturaleza, tenemos que buscar, pues, las materias primas más baratas, ¿no? Salir quizás del país, ¿no? Buscar en otros lugares esos minerales que se van a usar, pero lo más cómodo posible. Segundo, adquirir las máquinas y herramientas que sean las de menos costo, no adquirir las más caras, sino las más baratas, ¿ya? Tercero, contratar mano de obra, pero con salarios no tan altos, ¿no? Salarios mínimos, ¿ya? Eso es lo normal en todos lados, ¿ya? Pero acá en Perú, ¿qué sucede? Acá en Perú, el empresario, para obtener más ganancias y por lo tanto minimizar sus costos de producción, ¿qué hace? En su mente, en su cerebro, en su pensamiento está fundamentalmente atacar un factor productivo sobre todos. ¿Cuál es ese factor productivo? Es el trabajo, ¿sí? ¿Y cómo lo ataca? A través de disminución del salario, incrementar la jornada laboral, no permitirle pues acceder a los derechos laborales, como por ejemplo el seguro, ¿no? No le paga su seguro, no le, no le da vacaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? O si no, lo despide, ¿ya? Esa es una de las características del empresario peruano que se ha profundizado en la década del 90, cuando le dieron pues todas las gollerías, todas las medidas de parte del Estado a través de la Constitución, le favorecieron y la empresa salió ganando, ¿no? Y esta característica se disparó por los cielos. Por eso ahora es entendible por qué en el Perú tenemos empresarios tan ricos, porque acumularon todo el dinero que no le pagaban los trabajadores en su derecho. O sea, aparte de sus ganancias normales, tenían un excedente, un plus, ¿sí? Que es conocido como la flexibilización laboral, que significa despido, significa bajar el salario, significa eh, no dar vacaciones, no hay aguinaldos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces sí, y eso incrementa pues las ganancias exponencialmente, ¿no? Y ahí tenemos a las familias Rodríguez Pastor, los Romero, los Brescia, los Belmont, etcétera, etcétera, que van a ser los que van a beneficiarse, pero de manera jamás vista en la historia empresarial nacional. Eso se da a partir de la década de los 90 y está respaldado en una nueva constitución, que es la del 93, que es la que permite todo lo que estamos evaluando en este momento, ¿ya? Y el fin lucrativo llega pues hasta las estrellas. Ahora, la responsabilidad económica y social de la empresa. Primero, la responsabilidad económica, ¿ya? ¿En qué consiste? Una vez que se ha organizado la producción, se ha utilizado los recursos aportados por los propietarios y que solamente serán recuperados si es que esta marcha bien. O sea, lo que está explicando este concepto es que el empresario, al organizar la producción, él es el único responsable de que esto vaya bien o vaya mal. Significa de que él corre el riesgo de poder quebrar ahí en la empresa. Entonces, es su responsabilidad, ¿no? Como dije hace un momento, no es un improvisado, no es una persona que se aventura, no es un aventurero, ¿no? No es una persona espontánea, ¿no? Que toma medidas de esa manera. No, 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 no. El empresario moderno, el empresario con capital, se asesora bien, hace estudio de mercado, tiene un conjunto de profesionales, especialistas, ¿no? Para lo cual invierte, evidentemente, porque no es gratis esto, una
agencia de mercadeo no va a ser un estudio pues gratis, ¿no? Tiene que ser financiada por el empresario, pero ¿qué le dan? Le dan pues los conocimientos básicos para tomar buenas decisiones, ¿ves? Y si no realiza estas buenas decisiones, puede tener el riesgo de quebrar, y él es el responsable de esta situación. La segunda es la responsabilidad social. Esta se refiere a que la empresa tiene que proveer recursos, ¿ya?, que no causen peligro a los que consumen o a los que lo utilizan. Por ejemplo, es su responsabilidad de la empresa que esté produciendo alimentos con algunos químicos que puedan causar cáncer. ¿Sí? Hay ejemplos en todo el mundo de cantidad de alimentos que han sido retirados del mercado porque han generado pues una serie de enfermedades. Felizmente sus dueños han sido enjuiciados y han sido sancionados. Acá en el Perú no pasa eso. Acá todos pasan piola. Empresarios con bienes bamba, productos falsos, viven tranquilamente, ¿no? Acá sí es paraíso de la corrupción en el Perú. Entonces, se refiere a eso. La responsabilidad social se refiere a que la empresa está obligada a proveer de estos bienes a la sociedad, pero que no causen peligro, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo se generaban unos productos con algunos químicos que, al ser usados estos productos, la persona en poco tiempo era detectada con cáncer, y era detectada con, bueno, y otras enfermedades